Va. Ya. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre el aseguramiento de la disponibilidad. El contenido que vamos a tocar son 5 temas. Yo voy a hablar del primero, que es automatización de tareas del DBA. Es un enfoque clave en la gestión de base de datos porque implica el uso de herramientas y scripts para realizar tareas repetitivas y manuales de manera eficiente y precisa. Vamos a tocar 12 puntos que son como automatización de tareas. El primero es backup y recuperación automatizada, que configuran programas para realizar copias de seguridad regulares de bases de datos. El segundo es monitorización y ajuste de rendimiento, el cual se utilizan herramientas para supervisar el rendimiento de la base de datos en tiempo real. El número 3 es optimización de consultas. Pueden identificar y optimizar automáticamente consultas lentas o ineficientes. El 4 es gestión de espacio de almacenamiento. La automatización ayuda a controlar el crecimiento de la base de datos al gestionar de manera eficiente el espacio de almacenamiento. El número 5 es gestión de usuarios y seguridad. Los DBA pueden automatizar la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario. El número 6 son parches y actualizaciones. La automatización facilita la aplicación oportuna de parches y actualizaciones de software de base de datos. Número 7, gestión de copias de datos. La automatización de la replicación y la distribución de datos entre diferentes servidores o ubicaciones ayuda a garantizar la disponibilidad y la redundancia de los datos. 8, planificación de capacidad. Pueden utilizar herramientas automatizadas para analizar tendencias de uso y planificar la capacidad de almacenamiento y rendimiento a largo plazo. Número 9, generación de informes y documentación sobre el estado de las bases de datos y los procedimientos de administración. Número 10, cumplimiento normativo. Los procesos automatizados ayudan a garantizar las bases de datos cumplan con las regulaciones y normativas de seguridad. 11, automatización de tareas de rutina. Tareas repetitivas como la purga de registros antiguos, la indexación y la reorganización de base de datos. Y por último, optimización de costos. La automatización de tareas puede reducir la carga de trabajo al personal del DBA y en última instancia optimizar costos operativos. La automatización es fundamental para mejorar la eficiencia, la seguridad y la disponibilidad de tareas de base de datos. Permite centrarse en tareas estratégicas y de alto valor, mientras que las operaciones rutinarias se gestionan de manera automática. Yo voy a hablar sobre las características de alta disponibilidad. Para empezar, vamos a ver qué es la alta disponibilidad. Tenemos que es un principio y un conjunto de técnicas de diseño de sistemas cuyo objetivo es garantizar que un sistema o servicio siga operando a pesar de que haya interrupciones o algún tipo de fallos. ¿Vale? Este sistema, estas técnicas, este diseño funciona a través de la implementación de estrategias para mantener justamente un sistema continuamente activo. Y algunos de estos métodos son los siguientes. Tenemos la redundancia, que consiste en tener varias copias de un sistema o servicio funcionando continuamente. Es decir, si alguno llega a fallar, simplemente pues tenemos la seguridad de que hay otro sistema actuando a la par, ¿ok? Tenemos también la conmutación con error, que es bastante similar al punto anterior. Sin embargo, aquí no tenemos varios trabajando simultáneamente. Simplemente si se detecta un error o alguna incongruencia, se hace como un switch y cambiamos de sistema, ¿vale? También tenemos la replicación, que es el proceso de copiar datos entre sistemas. Esto requiere pues buena comunicación entre los sistemas. También tenemos el equilibrio de carga, que consiste en distribuir el tráfico entre varios servidores, que es un poco lo que hablábamos en clase para evitar cuellos de botellas y demás, ¿vale? A continuación tenemos algunas ventajas, algunas desventajas. Por ejemplo, en las ventajas tenemos continuidad en las operaciones, mejora de confianza. Estos dos puntos van ligados debido a que, por ejemplo, si yo tengo un sistema en el que hago una compra, tengo la seguridad, tengo confianza de que si hay algún fallo, mis operaciones van a seguir continuas y no va a pasar nada con el dinero, por ejemplo, que yo esté trabajando, ¿vale? Tenemos la recuperación rápida, tolerancia a fallos, el cumplimiento de acuerdos que tengamos en cuanto a ciertos permisos, ¿no?
También tenemos algunas ventajas que pues son los costos iniciales y operativos, debido a que, por ejemplo, en los métodos que veíamos anteriormente, en los que íbamos a tener varios sistemas trabajando, pues evidentemente vamos a necesitar software, hardware que soporten este tipo de métodos, ¿no? También tenemos la complejidad, la pérdida de rendimiento justamente por este tema. Tenemos el monitoreo a los costos de operación, puesto que pues vamos a tener que contratar gente que sepa manejar la complejidad de este tipo de métodos, ¿vale? Y pues también vamos a tener complejidad para la resolución de problemas. Bien, ahora el clustering. ¿Qué es el clustering? Es el proceso de combinar más de un servidor o instancias conectadas a una única base de datos. Por ejemplo, en sistemas grandes es necesario hacer clustering, pues un único servidor de base de datos no sería capaz de manejar todas las solicitudes de los clientes. Y para solucionar justo este problema, se introduce en el sistema la utilización de varios servidores de base de datos que funcionan en paralelo. Y algunas de sus características son, por ejemplo, que los nodos trabajan juntos. Y esto con el objetivo de proporcionar una vista única y unificada de la base de datos. También cada nodo tiene su propia copia de la base de datos y los cambios realizados en un nodo se replican automáticamente en los nodos de clúster. Y bueno, ahora, el objetivo del clustering es mejorar el rendimiento y la disponibilidad de la base de datos. Al distribuir la carga de trabajo entre varios nodos, la agrupación de base de datos puede reducir la carga de servidores individuales y mejorar el rendimiento general del sistema. Y algunas de sus ventajas son gestionar más usuarios y superar fallos del sistema. Por ejemplo, si un nodo falla, los demás nodos pueden continuar funcionando, lo que garantiza que la base de datos permanezca disponible para los usuarios. Y ahora, las desventajas. Una de las principales desventajas es la complejidad adicional que se introduce en el sistema. Para manejar una complejidad adicional, varios servidores de base de datos deben ser administrados por un servidor de nivel superior que monitorea el flujo de datos en todo el sistema. Y bueno, existen tres tipos de clustering, que son agrupación de discos compartidos, agrupación de nada compartido y agrupación híbrida. Y aquí a un lado podemos ver la representación gráfica de una arquitectura típica de agrupación de base de datos. Yo voy a hablar sobre los failovers. El failover en la base de datos se refiere a un proceso automático manual que ocurre cuando el sistema experimenta una falla o una interrupción inesperada. Estas fallas pueden ser causadas por problemas de hardware, software, red o energía. Y estas pueden interrumpir el acceso a la base de datos y provocar la pérdida de datos si no se gestionan adecuadamente. El objetivo principal de un failover es garantizar la disponibilidad y la continuidad de los servicios de la base de datos, minimizando el tiempo de inactividad y los impactos negativos que se puedan tener en las operaciones comerciales. Tenemos estrategias de failover. Podemos ver la conmutación por error automática, que esto significa que cuando se detecta una falla, el sistema automáticamente cambia a una réplica o a una instancia de respaldo para que el servicio se continúe prestando sin ningún problema. También tenemos réplicas y clustering. Las réplicas son copias idénticas de la base de datos principal y el clustering implica la agrupación de múltiples servidores en una sola entidad lógica, como la Ticolau, y buscamos minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Esto es un objetivo principal y esto se logra mediante la rápida detección de la falla y la transición suave a la instancia de respaldo. Los sistemas muy bien diseñados pueden tardar segundos o incluso milisegundos. Y el respaldo sincronizado, esto se hace para evitar inconsistencias de los datos. Bueno, yo les voy a compartir una tabla con similitudes y diferencias entre el clustering y el failover. Y bueno, primero les voy a mostrar las similitudes.
Una de ellas es la mejora en la disponibilidad. Tanto el clustering como el failover están diseñados para mejorar la disponibilidad de servicios y recursos. Otra es la tolerancia a fallos. Tanto el clustering como el failover se utilizan para lograr tolerancias a fallos. Otra es reducción del tiempo de inactividad. Tanto el clustering como el failover buscan minimizar el tiempo de inactividad, como ya lo habían comentado mis compañeras. Otra es la continuidad del servicio. Ambos enfoques contribuyen a garantizar la continuidad del servicio. También tenemos la configuración del respaldo. En ambas se requiere una configuración de respaldo. Y por último tenemos un uso en aplicaciones críticas. En ambas se aplican comúnmente en entornos de aplicaciones y servicios críticos en los que la disponibilidad continua pues, es esencial. Luego vamos a ver las diferencias entre ellas. Una de ellas es el objetivo principal. En el clustering, el objetivo principal es distribuir la carga y los recursos entre varios nodos o servidores para mejorar el rendimiento y la escalabilidad, así como para proporcionar redundancia, mientras que en el failover el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio al cambiar automáticamente a un servidor o un recurso de respaldo cuando se produce un fallo en el servidor principal. También, como diferencia, está el número de nodos o recursos. En el clustering implica la colaboración de varios nodos o servidores trabajando juntos como una unidad coherente para distribuir la carga y los recursos, y en el failover implican dos nodos o recursos, uno principal, que es activo, y uno secundario, que está en espera o que es de respaldo. Y pues cuando el principal falla, el secundario lo asume. También tenemos requerimientos de hardware, y en el clustering se puede requerir hardware adicional como balanceadores de carga y almacenamiento compartido para crear y mantener un clúster, mientras que en el failover se requiere hardware adicional para que el servidor de respaldo no necesite componentes de clustering avanzados. También tenemos como diferencia la tolerancia a fallos. En el clustering proporciona cierta tolerancia a fallos al distribuir la carga para un fallo en un nodo que pueda afectar a todo el clúster, mientras que el failover ofrece una alta tolerancia a fallos, ya que cambia automáticamente a un recurso de respaldo en caso de fallo, minimizando así el tiempo de la inactividad. También entre las diferencias está la escalabilidad. El clustering puede permitir la escalabilidad horizontal al agregar más nodos al clúster, lo que aumenta la capacidad y el rendimiento. Y en el failover el enfoque se centra en la conmutación automática entre dos nodos o recursos. Y por último, la última diferencia es el uso común. En el clustering comúnmente lo utilizamos para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la disponibilidad en aplicaciones y servicios que deben estar siempre disponibles. Y en el failover es más común utilizarlo en aplicaciones críticas para garantizar la continuidad del servicio y minimizar el tiempo de la inactividad en caso de fallos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.